Hola a todos, soy Raúl Ortiz, bienvenidos a un nuevo vídeo de R para muy principiantes en el que aprenderemos a unir data frames mediante los comandos rbind y cbind. Bueno, empezamos estableciendo nuestro directorio de trabajo. Ahora para ilustrar el ejemplo, supongamos que los datos nos llegan por partes, es decir, que nos llegan por un lado los de las parcelas tratadas con los pesos de cada submuestra y por otro lado con los números de patatas que había en la submuestra. Al mismo tiempo nos llegan por otro lado los de las parcelas testigos, tanto los números de patatas como los pesos de las patatas por separado también. Cargamos los datos que nos han hecho llegar, metemos en el data frame datos testigo, test, peso, los datos que vienen de las parcelas testigo con referencia a los pesos. Por otro lado, metemos en datos testigo número los que hacen referencia al número de patatas en cada submuestra de las parcelas testigos. Lo mismo con los datos de los pesos de las parcelas tratadas y con los datos de los números de patatas de cada submuestra en las parcelas tratadas también. Vamos a ver cada uno de estos data frames. Aquí en el data frame datos tratado número tenemos que todas las parcelas nos han hecho llegar los datos de todas las parcelas tratadas referentes a los números que había, los números de patatas que habían en cada submuestra. En datos tratado peso nos dan el número de patatas que había en cada submuestra dentro de las parcelas tratadas. Es como si hubiera distintos grupos de trabajo y cada uno de ellos te hace llegar los datos por una vía diferente. En el grupo que evaluó las parcelas testigos te da por un lado el número de patatas de cada submuestra y por otro lado el número de los pesos de cada submuestra de los testigos. Unimos los data frames con los datos de los pesos del testigo y del tratado. Para ello utilizamos el comando rbind, que R hace referencia a row y bind a unir o a agregar. Rbind entonces será unir agregando filas. Cuando sabemos que los nombres de las columnas, es decir, de las variables, son iguales y además que están en el mismo orden. Para eso tenemos el comando names del data frame datos testigo peso y nos da el nombre de esas variables que son tratamiento, variedad, parcela, peso y de distintas categorías, ¿no? Que lo tenemos aquí. Este es el data frame datos testigo peso, datos testigo peso, tenemos aquí tratamiento, variedad, parcela, etcétera. Preguntamos los nombres también de los datos que hacen referencia también al peso, pero de las parcelas tratadas, de tratado, para asegurarnos de que coinciden los nombres de las columnas y vemos que efectivamente es así. Entonces podemos hacer la combinación de los data frames sin problema con el comando rbind. Vamos a almacenarlo en un data frame que llamamos datos pesos. Ya no hacemos diferencia entre testigo y tratado porque lo vamos a unir y va a ser igual a la combinación por filas rbind, rowbind, paréntesis, el nombre de un data frame y el del otro. Ejecutamos el comando y lo vemos. Y ahora aquí tenemos cómo ha combinado por filas, ha unido las filas del testigo con las del tratado, porque como hemos visto antes los nombres de las columnas eran coincidentes. Hacemos lo mismo ahora con los datos referentes al número de patatas de las parcelas testigo y de las parcelas tratadas. Antes comprobamos que los nombres son iguales y además están en el mismo orden. Aquí los tenemos. Tratamiento de los datos del testigo, los campos eran tratamiento, variedad, parcela, número 40, número 41 a 45, etc. Y los datos de las parcelas tratadas, que hacían referencia al número de patatas por cada submuestra, tienen exactamente los mismos nombres y además están en el mismo orden.
Ahora entonces utilizamos el comando rbind de los dos data frames, como hicimos anteriormente, y vemos el resultado. Aquí tenemos los datos de las parcelas testigo y tratado que hacen referencia a los números de patatas que había dentro de cada submuestra según las categorías establecidas. Ahora entonces, por último, solo nos falta unir los datos referentes al número de patatas por muestra, y vemos que para ello vemos que las observaciones de cada parcela se han anotado en el mismo orden. Es decir, que la fila primera corresponde a la parcela número 1 y la última a la 18 en ambos data frames, tanto en el datos peso como en el datos número. El datos peso vemos que es verdad que la fila 1 hace referencia a los datos de la parcela 1, la fila 18 hace referencia a los datos de la parcela 18 y van siempre en orden creciente del 1 al 18. Y en cuanto a los datos de los pesos, de los números de patatas por su muestra, están en el mismo orden también. La primera fila o el primer conjunto de datos hace referencia a la parcela 1 y la última, la fila 18, a la parcela 18. Y además también el mismo orden creciente. Una vez comprobado esto, podemos hacer la unión de los dos data frames con el comando cbind de column bind, de unir por columnas, los data frames, datos pesos y datos números. Aquí va a agregar las columnas de un data frame a las columnas del otro. Ejecutamos y vemos el resultado, y tenemos aquí los datos de los pesos de cada parcela y los datos de los números de cada parcela. Vemos que coinciden el número de la 1 a la 18 en las dos, de la 1 a la 18 en las dos, que ya nos habíamos asegurado antes de que fuera así. Por lo tanto, la combinación se ha hecho correctamente, pero observamos aquí que ha unido, además de los datos referentes a los pesos y a los números, también ha incluido los datos referentes al tratamiento y a la variedad y al número de parcelas, que eso ya se repite porque aparecían en los dos data frames. ¿De qué manera podemos evitar ese problema? Pues diciendo que la combinación, los datos total, sea igual a la combinación de columnas, a cbind, de datos pesos, por ejemplo, del primer data frame, que será el de los pesos de cada muestra, de cada parcela, y de datos números, que solo coja las columnas. Vemos que nos coja todas las filas, pero solo las columnas de la 4 a la 7. Aquí tenemos datos pesos. Vemos que las columnas que nos interesan son las de que hace el número 4 hasta la que hace el número 7. Ejecutamos este comando y vemos el resultado. Ahora sí, datos total tiene solamente una vez registrado el tipo de tratamiento, si es testigo tratado, las variedades, el número de parcelas, y luego ya directamente nos da los números o los pesos de cada submuestra según las categorías establecidas y los números en cada submuestra, sin repetir el tratamiento, la variedad y la parcela en diferentes partes del data frame. Y con esto acabamos este repaso a cbind y a rbind. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Si es así, recordad que podéis darle a me gusta para que el vídeo sea más popular y otra gente pueda encontrarlo más fácilmente. También podéis suscribiros para estar pendiente de los vídeos que vaya subiendo a este canal. Y en cualquier caso, muchas gracias a todos por estar ahí.